Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Bienvenidos a otra sesión donde nos sumergimos en un tema a fondo. Hoy vamos a atacar a un enemigo universal de cualquiera que ame el audio. Ese raspado, ese crujido insoportable que aparece cuando ajustamos un volumen. Uf, sí. El clásico. Basándonos en guías técnicas, tutoriales y foros, nuestra misión es desentrañar el método profesional para silenciar ese ruido para siempre. Y no es solo echar un limpiador, ¿eh? Para nada. Se trata de entender por qué una solución rápida puede ser el peor error. Es que justo ahí está el punto de partida perfecto, porque lo primero que queda claro es que la gente se lanza a limpiar sin antes preguntarse lo más importante. ¿Cuál es la causa real? Exacto. El ruido es solo el síntoma. Y si no se diagnostica la verdadera enfermedad, todo lo que se haga después es, pues, inútil. O peor. Ok, a ver, vamos a desglosar esto, porque la primera revelación que encontré me pareció increíble. Te escucho. Yo siempre asumí que el ruido era suciedad, polvo, algo físico. Pero resulta que la causa más común puede ser completamente eléctrica. ¿Una fuga de corriente continua? ¿O voltaje DC? Justo eso. Y entender esto cambia todo el juego. Pensemos en un potenciómetro. Es una pista de carbón y un cursor que se desliza, ¿cierto? Sí, una resistencia variable. Por ahí pasa la señal de audio, que es corriente alterna, AC. En un mundo ideal, solo debería haber eso. Pero no vivimos en un mundo ideal. Para nada. Los equipos usan corriente continua, DC, para funcionar. Y se supone que esas dos corrientes no deben mezclarse, ¿verdad? Correcto. Para eso existen los condensadores de acoplamiento. Su trabajo es ser como un filtro. Dejan pasar el audio AC, pero bloquean el DC. Ok. El problema es que con los años, especialmente en equipos vintage, estos condensadores envejecen, se degradan. Y empiezan a fallar. Empiezan a fallar. Pierden su capacidad de bloqueo. Me imagino que ahí es cuando empiezan los problemas serios. Ahí empieza el desastre. Comienzan a fugar una pequeña cantidad de ese voltaje DC no deseado hacia el potenciómetro. Ajá. Y aquí está la clave. Este voltaje DC actúa como un amplificador del caos. Cualquier mínima imperfección en la pista de carbón, una mota de polvo, un desgaste mínimo. Que normalmente ni se escucharía. Exacto. Se magnifica de forma exponencial por esa corriente continua. Es como conducir un coche con la suspensión rota. El más mínimo bache se siente como un cráter. Qué buena analogía. O sea que si el problema es eléctrico, ¿Sí? rociar un limpiador es como intentar arreglar la suspensión del coche lavándolo. Exacto. No hace absolutamente nada. Es inútil. Peor que nada, porque te hace perder tiempo y hasta puedes dañar el componente pensando que no lo estás limpiando bien. Por eso el diagnóstico es el primer paso. Indiscutible. Cierto. Y todos los tutoriales profesionales coinciden. Se necesita un multímetro. Sin duda. El procedimiento es bastante directo, aunque con cuidado, porque el equipo debe estar encendido. Siempre con precaución. La guía dice: multímetro en modo de voltaje DC, VDC. Sonda negra a tierra, al chasis, por ejemplo. Ajá, una buena tierra. Y con la sonda roja se toca cada una de las 3 terminales del potenciómetro, sobre todo la del centro. Y el resultado es binario. No hay lugar a dudas. Si la lectura es de 0 voltios DC, o casi 0, el circuito está sano. Los condensadores funcionan. Pero si no, Pero si aparece cualquier lectura de voltaje estable, ya está. Hemos encontrado al culpable. Y no es el potenciómetro, son los condensadores. y la única solución es reemplazarlos. La única. Fíjate que una de las fuentes lo decía de una forma muy tajante. Algo como: hacer esta medición es lo que separa a un técnico real de alguien que solo cambia piezas. Suena duro, pero refleja una verdad fundamental. Diagnosticar antes de actuar. Es la diferencia entre la precisión y la adivinanza. Totalmente de acuerdo. Entonces, imaginemos que hicimos la tarea. Conectamos el multímetro, medimos y nos da un hermoso 0. Luz verde. Ahora sí, el problema es físico. Polvo, oxidación. Ahora podemos hablar del arsenal químico. Ajá. Y aquí es donde entramos en territorio casi religioso, sobre todo en lo que nunca se debe usar. El famoso WD-40 clásico, no. El pecado capital. En todos los foros de audiofilia y electrónica, usar esa lata azul y amarilla en un potenciómetro es un sacrilegio. Me intriga. Siempre se vendió como un producto milagroso.
¿Por qué es tan malo para esto? Por 3 motivos. Primero, no es un limpiador de contactos. Es un lubricante que deja un residuo aceitoso. Que no se evapora. No se evapora y se convierte en un imán de mugre. Terminas con una pasta peor que el problema original. Segundo, sus solventes pueden ser muy agresivos con los plásticos. ¡Wow! Ok, eso ya es bastante malo. Puede derretirlos o volverlos quebradizos. Y el tercer motivo es el que más frustra a la gente. A ver, El WD-40 es un desengrasante increíble. Y resulta que en el eje del potenciómetro hay una grasa especial, muy densa. la grasa de amortiguación. Esa misma. Su única función es darle al giro de la perilla esa sensación suave, firme, de calidad. No tiene nada que ver con la electricidad. Y el WD-40 la disuelve. La disuelve y la elimina para siempre. Claro. Por eso a veces después de limpiar, la perilla se siente loca, sin resistencia, como de juguete. Exactamente. Arreglas el ruido, pero destruyes la sensación táctil del equipo. Un error fatal. Entendido. Ojo, para ser justos, la marca WD-40 tiene una línea Specialist, con un contact cleaner que sí es seguro, pero es una fórmula totalmente distinta. Ok, desterrado el WD-40 clásico. Entonces, ¿cuál es el enfoque profesional? ¿Lo que vimos es un proceso de 2 pasos? Así es. Un ataque coordinado. Paso 1. Limpiar y desoxidar. Aquí el estándar de la industria es un producto llamado Deoxit D5, ¿no? Es el estándar de oro. No solo limpia, disuelve químicamente la oxidación. Una alternativa, digamos, más simple sería un limpiador de contactos de 0 residuos. Y después de limpiar, viene el paso 2, lubricar. Correcto. Después del solvente, la pista de carbón queda limpia, pero muy seca. Eso acelera el desgaste. Y ahí entra el Deoxit F5 o Fader Lube. Justo. Es un lubricante conductor diseñado para eso. Reduce la fricción y protege la pista a largo plazo. En los foros que revisamos había un debate sobre si el D5 era demasiado fuerte para las pistas de carbón. ¿Qué concluimos? Es una preocupación válida si se abusa del producto. El consenso profesional es usar una cantidad mínima de D5 para la limpieza inicial, dejar secar, y luego aplicar una capa aún más pequeña de F5. Exacto. No se trata de bañar el componente, sino de un tratamiento casi quirúrgico. Usados con moderación son la combinación perfecta. La moderación es la palabra clave. Y eso nos lleva a la técnica, porque tener los químicos correctos no sirve si la aplicación es un desastre. Totalmente. Primero, seguridad. Equipo desconectado. Y proteger los acabados del panel, que estos químicos pueden dañar la pintura. Y luego, acceder a la abertura del potenciómetro. Ese es nuestro punto de entrada. Y aquí viene la regla de oro absoluta, la que más se repite. No inundar el componente. Jamás. Es la causa principal de que se pierda la grasa de amortiguación del eje. La idea es una pulverización muy breve de D5. Un pst, y ya. Y justo después viene un paso que muchos se saltan. El más importante, de hecho. Inmediatamente después hay que trabajar el potenciómetro. Girar el eje de un extremo a otro unas 20 o 30 veces. Con energía. Con energía. La acción mecánica del cursor frotando la pista húmeda es lo que realmente limpia. El químico ablanda, pero el movimiento arrastra. Entendido. Luego se deja secar, se aplica una gota de Fader Lube y se repite el giro. Pero me encantó un truco que encontramos para evitar el riesgo de contaminar el eje. Ah, ¿el truco de la jeringa? Es brillante. Cuéntalo. En lugar de usar el spray directamente, rocías un poco en una tapa y lo succionas con una jeringa de aguja fina. Con eso tienes un control absoluto. Absoluto. Puedes inyectar una sola gota justo en la pista, evitando por completo el mecanismo del eje. 0 desperdicio y, lo más importante, garantizas al 100% que la grasa del eje no se contamina. La meta es que la menor cantidad de solvente toque el eje, y este método lo cumple a la perfección. Es la técnica definitiva. Separa un trabajo bueno de uno impecable. Sin duda. Ok, entonces, recapitulemos. Descartamos el voltaje DC, usamos el combo D5F5 con la técnica de la jeringa, pero ¿qué pasa si el ruido sigue? O peor, si aparecen puntos muertos donde el sonido se corta. Si después de un procedimiento correcto el problema sigue, significa que el problema ya no es suciedad. Es un daño físico permanente. La pista de carbón está gastada. Gastada, rota, con un surco. La limpieza ya no puede hacer nada ahí. Es como intentar reparar un neumático pinchado lavándolo.
Y el multímetro, de nuevo, nos da el veredicto final, ¿cierto? Sí. Para esto, idealmente, se desuelda el componente y se hacen 2 pruebas con el multímetro en modo de resistencia, en ohmios. La primera. Medir entre las 2 terminales exteriores. La lectura debe ser estable y ser el valor del potenciómetro, por ejemplo, 100 k ohmios. Si el multímetro muestra OL o infinito, La pista está rota. físicamente rota, no hay continuidad, fin de la historia. Y la segunda prueba es para el desgaste. Para esa, mides entre la terminal central y una de las exteriores, mientras giras el eje muy lentamente. Y la resistencia debería cambiar de forma suave. Suave y progresiva. Si en algún punto la lectura salta, desaparece o se vuelve loca, hemos encontrado el punto gastado. La pista está dañada sin remedio. Y en ambos casos, el veredicto es el mismo. Inapelable. Si la limpieza profesional falla o el multímetro confirma el daño, la única solución correcta es el reemplazo completo del potenciómetro. Queda clarísimo. Si tuviera que resumir las grandes lecciones de este análisis, diría que son 3. A ver, Primero, diagnosticar antes que nada. Siempre medir si hay voltaje DC. Segundo, la química importa. Usar el combo correcto, D5 y F5, y mantener el WD-40 clásico lejos, muy lejos. muy lejos. Y tercero, la técnica es reina. La precisión con la jeringa para no inundar el componente es la clave. Es un resumen perfecto. Y para cerrar, hay un último pensamiento que me pareció genial por lo simple que es. El mejor mantenimiento es preventivo. ¿Te refieres a cubrirlos del polvo o algo así? Aún más simple, el mejor mantenimiento es usarlos. ¿Cómo? La oxidación y la suciedad se forman más rápido en superficies que están quietas. La recomendación es mover regularmente todos los controles de un equipo, de un extremo al otro, varias veces. ¿Incluso las perillas que casi nunca se usan? Especialmente esas. El balance, un filtro raro. ¿Estás diciendo que la solución para que no se ensucien es, básicamente, ejercitarlos? Exactamente. La acción mecánica del cursor deslizándose sobre la pista tiene un efecto de autolimpieza. Barre el polvo y rompe las capas de óxido antes de que se asienten. ¡Wow! Es un gesto que no cuesta nada y puede extender la vida de los componentes de forma increíble, evitando tener que abrirlos en el futuro. Una lección fantástica. A veces la solución más elegante es la que ha estado ahí todo el tiempo. Así es. Valor, una buena forma de apoyarnos es dejando un me gusta y suscribiéndose. Y por supuesto, nos encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Saludos.